¿Cómo están, amigos, amigas? Sí, la energía que emite y que hace sentir el heavy metal, el rock o en cualquiera de sus otras vertientes, todo depende también del estilo de vida que lleves, depende de las cosas que te interesan, de cómo se están diciendo en las letras, de los eventos históricos que muchos grupos de heavy metal de eso hablan también, de culturas milenarias y del aspecto obviamente también visual. Para eso surtieron tanto efecto los videos de tantas de estas bandas a principios de los 80 y 10 años después, 15 años después. Para eso sacaron también tantos discos en vivo, no solo auditivos, sino también acompañados de sus videos, donde también lo visual es muy representativo, así como la energía. Dentro de todo este género, amigos, amigas, que en realidad es contagiante, y es contagiante debido a la estimulación del sistema nervioso simpático que prepara al cuerpo para la acción, similar a lo que ocurre en situaciones de peligro o emoción extrema. Esa música no es solo ruido, sino que activa mecanismos que nos hacen sentir vivos y energizados. Además, la música de heavy metal puede aumentar la actividad cerebral, que puede generar una respuesta más vigorosa. Y así ha sido, ¿no? Y vemos cómo tantos son de los cantantes los que mayormente la gente habla. Que mucha gente le puedes preguntar ¿por qué te gusta más este estilo de voz a este? Y no te saben contestar. O no hay respuestas que realmente sean claras. Hay bateristas que también llaman mucho la atención, porque dentro del mundo de los guitarristas y los bateristas se despunta mucho la clase de talento que vienen invirtiendo en tema tras tema, así como es las voces, ¿no? Bueno, este es el caso de también voltear a ver a estos músicos que le dan ese poder a todas esas bandas. Y uno de estos bajistas es como el caso de este señorón que también durante tanto tiempo nunca ha tenido ningún tipo de escándalos. Ha tenido un poco de incongruencia porque se ha movido con alguien que no se llevaba con el otro. Ahorita se los muestro. Este señor es Hi, I'm Rudy Sarzo. Rudy Sarzo. Y él estuvo en bandas comenzando, que eso es algo de lo que muy pocos saben o muy pocos comentan, con Quiet Riot, con un señorón guitarrista que cambió toda la estructura como se venían escribiendo, componiendo las canciones de heavy metal y las catapultó a 5 pisos arriba, ¿eh? Esto hablaba Randy Rhoads hace un mes. Digo, Rudy Sarzo acerca de Randy Rhoads hace un mes. You know, guys who had just joined a band for the first time, no experience whatsoever. So Right. you're not going to argue with Randy, who is educated in the field that you're in, music, about certain things. Like I said, composition and harmony, structure, you know. Con Randy Rhoads, que ya venía con una educación musical mucho más profunda, que eso también fue lo que le funcionó tanto y que por eso, así mismo, cuando volteamos a ver a las bandas europeas, por eso tienen un sonido que, pues, realmente al momento de escuchar música clásica, te tienes que fijar que tantos grupos de heavy metal de Europa o de otras latitudes han implementado esa clase de armónicos, ¿no? De estructuras armónicas. Y para Randy Rhoads, pues era muy difícil que alguien le llegara a querer ganar una competencia, ¿no? Y el caso de Rudy Sarzo como bajista, pues él por eso, y también iniciando a los 22, 24 años, su carrera ya como profesional dentro de la música, pues también le sirvió de mucha retroalimentación aprender lo que le pudo aprender a Randy Rhoads, ¿no? Aquí está, y veremos ahí a Rudy Sarzo con Quiet Riot, en tiempos donde se encontraba Randy Rhoads ahí. Slick Black Cadillac
uno de los temas también legendarios de Quiet Riot, aunque otros se hayan hecho mucho más populares, ¿no? Como Metalhead o como Feel the Noise. Ahí vemos en ese mismo video al mismísimo Randy Rhoads. Y estar viendo a este tipo de músicos que cómo engrandecieron a todo esto. Ya venía y estaba por ahí un Neil Schon, ¿no? En Journey, que también estaba mostrando un nivel bastante interesante. Estaban los casos más específicos que no se veía tanto virtuosismo, pero que tenían cosas bastante especiales, como el caso de Ace Frehley, ¿no? Que ya estaba tocando ahí en Kiss. Este fue el disco que lanzó a Quiet Riot a la fama. Y dentro de los músicos, pues si no te encuentras con los demás que tocan otros instrumentos, que te entiendan, te comprendan, te respeten y que además puedan tener el mismo nivel, pues esta clase de álbumes que vendieron 10 millones de copias a nivel mundial, 6 millones de copias de esas 10 solamente en Estados Unidos, pues tampoco se puede alcanzar ese éxito. Se tiene que combinar muchas cosas. Y obviamente es determinante la mezcla final del disco, que las canciones estén sonando homogéneamente bastante bien durante todo el disco. Pero si los músicos también no fallan y hay unos que se vean más abajo que otros, eso también cuenta demasiado. Y es el caso de Rudy Sarzo, que aquí lo vemos con Quiet Riot nuevamente. Ahí está parado junto al finado vocalista Kevin Dubrow, que eligió la puerta falsa. Pero fíjense cómo la gente llegaba ya en grandes cantidades a esos festivales a principios de los 80s a ver estos grupos. Y pues se tiene que entender, ¿no? Que este bajista Rudy Sarzo siempre ha sido alguien que ha despuntado y demasiado por su nivel, porque no ha sido nadie que haya estado exponiéndose a escándalos, ha sabido llevar un buen respeto hacia su vida, y por eso inclusive hasta lo vimos tocando para empezar, ganándose, después de estar en Quiet Riot con Randy Rhoads, que se lo jala a Ozzy Osbourne a Randy Rhoads. También con eso Randy Rhoads pues le recomienda a Ozzy Osbourne o a Sharon Osbourne que se llevaran también de Quiet Riot a Randy Rhoads, ¿no? Esto sigue siendo Quiet Riot, pero bueno, aquí está con Ozzy. Y ahí está con Randy Rhoads y Rudy Sarzo, ¿no? Que es el personaje que nos atiende en este video. De ahí Rudy Sarzo se sale de Ozzy Osbourne después del fallecimiento en ese avionazo de Randy Rhoads, lamentablemente, y se integra a otro muy buen grupo llamado Whitesnake. Ahí lo vimos, ¿no? Rápidamente cómo le da los slaps así, como si estuviera golpeando el bajo. Ese se le llama slap. Muy energético también Rudy Sarzo, muy llamativo por todas las cosas que empezó a dominar para mover su instrumento, que además que siempre se tiene la mano, ¿no? Con la que se tocan las cuerdas aquí abajo así. Él la volteaba por abajo para seguir tocando las cuerdas y no le fallaban las notas. Pero estuvo con Ozzy Osbourne, con Whitesnake. Y al mismo tiempo y años después, Ronnie James Dio lo llama para su banda Dio para también estar siendo parte de las giras y llenando los espacios de alguien que era muy querido para Ronnie James Dio, Jimmy Bain, ¿no? Que había fallecido. Ahí lo vimos apareciendo al principio a Rudy Sarzo. Y por supuesto que ha tenido varias entrevistas, que se ve que es una persona bastante accesible, una persona muy centrada, una persona que no ha tenido broncas con los dulcecitos, estos mareadores, los que te ponen así. Y eso también pues le ha podido servir mucho a él para estar al 100% a sus 74 años de edad, que es como lo estamos viendo aquí, ¿no?
Ahí está el buen Rudy Sarzo, miren. Y tocando el cover con otros grandes músicos, Alex Skolnick, guitarrista de Testament, y esta vocalista que también, además de muy guapa, tiene una voz exacta para estar cantando heavy metal. Y todo esto suma, y todos estos músicos también se les tiene que tomar mucho en cuenta, como siempre los hemos venido tomando en cuenta en el rock y en el metal, aunque a veces hablamos mucho más de algunos vocalistas, guitarristas, bateristas, que de los que realmente le ponen ese poder a tantas y esas canciones, y también el sentimiento como son los bajistas, y ese es el caso de Rudy Sarzo. Gracias por sus likes, amigos, amigas, gracias por acercarse a Test Noticias, Nueva Época. Aquí lo seguimos llenando de información y documentándonos, y a veces me podré equivocar en algunos datos, pero que no los vaya a afectar como datos de fechas mal dadas para algún festival, para algún concierto. Ahí siempre me voy a fijar muy bien, y aquí es un rockero y metalero que además he tenido mis grupos, que he escrito rolas, que he cantado. Créanme que se acercan a alguien que viene siguiendo este género desde 1977. Hasta la próxima.